Bueno, muy buenos días para todas y todos. Es un gusto encontrarnos en esta mañana para compartir una nueva actividad, en este caso de manera conjunta entre la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina y la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fernando Carota, soy codirector ejecutivo de las redes de ambos países. Junto con Leticia Viva tenemos esa responsabilidad. Y en el día de hoy, en el marco de las actividades que realizamos de manera independiente cada una de las redes y también en conjunto, como en este caso, estamos llevando adelante este primer encuentro del ciclo Derribando Barreras, ciclo que propone de alguna manera poner en agenda temas realmente relevantes en lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad, no solamente a nivel país, sino también a nivel región. Ese es el foco de nuestra red y desde ahí los invitamos y les agradecemos que nos estén acompañando en la mañana de hoy. La mañana de hoy tiene para nosotros una importancia muy especial, en tanto nuestro invitado, a quien vamos a presentar a continuación, es nada más ni nada menos que el responsable, quien lleva adelante la Secretaría Técnica de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Reconocido experto, hace ya casi una década integra la Organización Internacional del Trabajo, esa red mundial a la cual tanto la red de Uruguay como la de Argentina pertenecemos, y es así como invitamos a Stefan Trommel, quien ya está por allí, con quien hemos tenido encuentros anteriores desde las creaciones de las redes, a conversar hoy sobre este tema que proponemos, que es transformar las empresas mediante la diversidad y la inclusión. Sobre ese eje, Stefan va a estar presentando los resultados de la encuesta sobre diversidad e inclusión realizada por OIT, en la cual participaron 12.087 encuestados en 75 países de África, América, Estados Unidos, Asia, el Pacífico, Europa y Asia Central. Tuvimos el honor y creemos que de ahí podemos haber aportado también un granito de arena, que tanto de la red de Argentina como de la red de Uruguay, varias empresas participaron de esta encuesta, que entendemos que es un insumo muy valioso, muy importante y cuyos principales resultados vamos a conocer hoy de la mano de Stefan. Así que bienvenido Stefan Trommel, un gusto compartir la mañana contigo. Un saludo Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Tengo una presentación PowerPoint que compartiré ahora. Lo que sí quería saber, Fernando, ¿cuánto tiempo calculo para la presentación y cuánto tiempo dejo para cuestiones y preguntas? ¿Me oís? ¿Me oís? Hola, Estefan. Buenos Sí. días. La idea es que por allí uses unos 45 o 50 minutos de exposición y que dejemos unos 5 o 10 minutos para interactuar con los asistentes. Ok, perfecto. Gracias, Leticia. Voy entonces a compartir la presentación. Ya me dices si... pero creo que con Fernando ha habido algún problema. ¿Me dices si se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, un par de notas de cautela antes de hacer la presentación. Primero, como decía Fernando, mi especialidad es la discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, el empleo de personas con discapacidad. Eso es lo que promueve el equipo que yo dirijo aquí en la OIT en Ginebra. Hace un par de años, en el 2021, participamos junto con el Departamento de Empresas de la OIT en este estudio que es relevante desde el punto de vista de la discapacidad, pero que, como su nombre indica, va más allá de la discapacidad, ¿no? Es un estudio que se focaliza en la diversidad e inclusión. Desde la perspectiva de la discapacidad, la diversidad e inclusión es importante, pero también muchas veces, y por eso también nos interesaba participar en el estudio, muchas veces las políticas de diversidad e inclusión de las empresas y de las organizaciones no siempre tienen en cuenta la discapacidad como uno de los elementos de diversidad e inclusión, ¿no? Muchas veces hay otros elementos como el género, la raza, orientación sexual, que muchas veces están más presentes cuando las entidades definen su ámbito, digamos, de diversidad e inclusión. Nosotros obviamente defendemos que la diversidad e inclusión tiene que incluir a las personas con discapacidad. La presentación que voy a hacer la acabo de traducir de una versión que tenía en inglés, con lo cual algunas palabras se me han podido escapar y algunas cosas no he podido traducir, pero bueno,
yo creo que se va a entender bien. La presentación trata de dos cosas. Por un lado, presenta los resultados de esa encuesta, una encuesta que se hizo en el año 2021. Y quiero destacar mucho el momento de cuando hicimos esa encuesta. Fue en plena pandemia. Y nosotros pensamos, de hecho, los resultados que nosotros esperábamos en cuanto a la sensación de inclusión por parte de los participantes de la encuesta, nosotros pensábamos tener resultados peores de los que de hecho hemos tenido, ¿no? Y uno de los factores a través del cual intentamos explicarnos a nosotros mismos el por qué esos resultados son mejores de lo que pensábamos que iban a ser, es quizá el momento en que se ha hecho esa encuesta, ¿no? Y de alguna manera la consultora que nos ayudó al estudio es una consultora que periódicamente hace encuestas de satisfacción, es una de las grandes consultoras, hace encuestas de satisfacción con muchos de sus clientes. Ellos también nos compartieron que durante la pandemia las encuestas de satisfacción del personal subieron espectacularmente, ¿no? Por una serie de motivos, probablemente no se sabe. Una puede ser que hubo mucha más flexibilidad y adaptación por parte de las empresas a la nueva situación. La sensación por parte de los empleados, que son al final los que han respondido a esta encuesta, de que en ese momento de la pandemia mucho ya hacían las empresas por mantenerlos en el puesto de trabajo, con lo cual, bueno, quizá el nivel de expectativa, de exigencia a nivel de diversidad e inclusión bajó un poco a raíz, digamos, del gran desafío y reto que tenían todas las empresas y organizaciones durante la pandemia. Y luego también es cierto que el estudio, como decía Fernando, se ha hecho en 75 países de todas las regiones y de todos los desarrollos económicos, pero, y eso fue uno de los principales motivos por los que hicimos el estudio, prestamos en especial atención a países de renta media-baja, ¿no? Porque los estudios que habíamos visto hasta la fecha en materia de diversidad e inclusión eran más bien estudios hechos en países de renta alta, media alta, ¿no? Por lo cual nos parecía interesante también, digamos, abarcar un número más amplio de países en eso. Lo otro que diré, y si hay tiempo al final puedo compartir algunas cifras más concretas, como decía Fernando, gracias también al apoyo de las dos redes, hubo, tanto de Argentina como de Uruguay, tenemos cifras específicas. De esos 75 países que mencionaba Fernando, no de todos los países nos llegaron respuestas suficientes para, digamos, hacer un análisis por país. Pero sí, en el caso de Argentina y Uruguay tuvimos también, como decía, gracias al apoyo vuestro, tuvimos bastantes respuestas, con lo cual también podré compartir brevemente las cifras específicas de Uruguay y Argentina si interesaran. Y ya veréis que no son cifras que varían mucho de las cifras globales, o si uno compara un país a otro, no hay grandes diferencias. Además de la encuesta, el estudio, y al final de la presentación veréis el enlace donde podréis encontrar el estudio y también un resumen ejecutivo del mismo. Aparte, digamos, de presentar los datos de la encuesta, también el estudio intenta definir o dar consejos a las empresas de cómo mejorar sus estrategias de diversidad e inclusión, ¿no? Apoyándose un poco en los resultados de la encuesta, pero también de alguna manera yendo un poquito más allá digamos, en ese intento, digamos, de ayudar a las empresas a maximizar sus iniciativas en este importante ámbito. Bueno, aquí están muy brevemente las mayores cifras: 12.000 personas que respondieron, 75 países, ya lo dijo Fernando. Ese es el nivel económico, bueno, como veis, bastante presencia de nivel medio y bajo y medio bajo, lo que es una novedad con respecto a otros tipos de estudios en este ámbito. El tamaño de las empresas, es decir, las empresas, digamos, las respuestas que nos llegaron han sido respuestas de individuos, ¿no? No necesariamente es la respuesta formal de una empresa, sino es una encuesta hecha a 12.000 personas que trabajan en distintos tipos de empresas, en distintas posiciones también
dentro de la empresa. Con lo cual son respuestas individuales, no respuestas, digamos, formales de las empresas. Pero, digamos, de esos 12.000 personas que respondieron, pues ahí veis, digamos, el tamaño de las empresas en las cuales trabajaban en ese momento esas personas. Aquí hay una información sobre los sectores económicos, una parte que no está traducida al español, bueno, otros servicios, manufactura, educación, yo creo una buena mezcla de distintos sectores. Y muy importante también la segunda información que se da en esta diapositiva, a la que volveré más tarde, que es dónde se ubican las personas que respondían a la encuesta en la jerarquía, digamos, de sus empresas, ¿no? Un 43% son, digamos, personal de a pie, si me permitís la expresión, un 37% a nivel de gerencia y a nivel 20% a nivel, digamos, ya de alta dirección. A nivel esta es la distribución por edad. Creo que la de género, ahora que estaba viendo, creo que es justo al revés. Creo que era 57% de hombres y un 43% de mujeres, al menos lo que acabo de ver. Por lo cual, bueno, ese dato está al revés. Y luego la distribución, digamos, a nivel de edad, como veis, más presencia, digamos, entre los 25 y 44 años. En la encuesta también, en la parte demográfica, digamos, de la encuesta, preguntábamos por pertenencia o no de las personas que respondían a ciertos grupos, digamos, minoritarios, y aquí tenemos la información, ¿no? Un 9% de personas se autoidentificaban como personas con discapacidad, un 26% provenientes de minorías raciales, étnicas o religiosas en su país de trabajo, 3% de personas con VIH y un 17% de personas que se definían como LGBTI más. De hecho, en el contexto de LGBTI más, lo que decidimos, dado sensible ese tema en muchos países, que en países donde por ejemplo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas, pues no incluíamos esa pregunta en la parte demográfica de la encuesta, ¿no? Un poco por prevenir, digamos, por evitar, digamos, que eso tuviera un impacto en el nivel de respuesta. Una de las cosas que intentábamos determinar en la encuesta es qué es lo que lleva a las empresas a promover políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Y nos sorprendió algo, diría yo, que el factor, digamos, que salió con más fuerza, con un 48%, como lo podéis ver, es el cumplimiento con las obligaciones legales correspondientes al país. Los códigos en color, digamos, son ya pequeñas variaciones en función de la región, digamos, de donde proviene la persona que responde. En este caso vemos que en el caso de países árabes es el porcentaje más bajo, que es el punto en amarillo, y el más alto en el caso de África, que es un color naranja, creo que es. Segundo factor más importante, la mejora del bienestar de nuestros empleados, la atracción y retención del talento como un tercer factor, igualdad de porcentaje que el segundo, mejora del rendimiento en toda la empresa, un 39%, mejora en la innovación, y con niveles más bajos estos otros, nos sorprendió en especial, yo diría, sobre todo la muy baja percepción de la relevancia de las expectativas de inversores y accionistas en esta materia. Nosotros esperamos quizá un peso algo mayor de ese factor. Lo que nosotros defendemos, y el estudio lo decimos claramente, es que las empresas que apuestan por la diversidad y la inclusión son mejores que las que no lo hacen, las que no apuestan por la diversidad. Y eso se puede, bueno, resumir en varias cosas. Entendemos que hay un mejor rendimiento empresarial en innovación, y hay estudios de algunas de las grandes consultoras que claramente hacen ese business case, digamos, de la diversidad e inclusión. Nos encontramos con niveles más altos de productividad de empleados, un mayor compromiso y una mayor creatividad, una menor rotación y absentismo, algo que también siempre destacamos en el ámbito de la discapacidad, y más confianza de los inversores, aunque bueno, hemos visto justo antes que eso no parece ser que sea en este momento todavía uno de los factores que más están llevando a las empresas a apostar por la diversidad e inclusión. Preguntamos, como decía antes, hicimos la encuesta en plena pandemia,
Y una de las reflexiones que nos pareció especialmente interesante fue que un 69% de la fuerza laboral, de hecho en el caso tanto de Argentina y Uruguay, porcentajes algo más bajos, 56% en Argentina y 47% de los que respondieron en Uruguay, piensan o pensaban en ese momento que la pandemia había incrementado las expectativas que tienen de sus empleadores, los trabajadores digamos, que los trabajadores tienen de sus empleadores en promover la diversidad e inclusión. Algo que me gustaría también comentar con ustedes si hubiera tiempo. Bueno, nosotros entendemos claramente que la diversidad y la inclusión van de la mano. Nosotros, como organización internacional, siempre decimos que la OIT, por definición, somos diversos. Tenemos personas trabajando en la OIT de todas las regiones del mundo, hombres y mujeres, bastante parecido el cifra, tenemos y distintos colectivos. Pero esa cifra, digamos, esa diversidad casi automática que tiene una organización como la nuestra, no necesariamente conlleva que seamos capaces de asegurar que todas las personas que trabajan en nuestra organización tengan la misma experiencia de calidad, digamos, en el trabajo, ¿no? Ese mismo nivel de entender que son respetados y que tienen y realmente pertenecen a esa organización, que la organización cuenta con sus apoyos para poder dar los apoyos necesarios para los trabajadores, todos los trabajadores puedan cumplir bien en sus funciones y que haya sistemas adecuados de recompensación y también de desarrollo profesional, ¿no? Ahí siempre es donde vemos el reto. En una organización como la nuestra, el reto no es ser diversos, el reto realmente es ser inclusivos. Como decía, la inclusión plena beneficia a los empleados y a la empresa en su conjunto. Esa mayor sensación, aquí ya desde la perspectiva, digamos, de los empleados, una mayor sensación de bienestar, una mayor ambición, se permite una ambición en el desarrollo profesional, mayores niveles de productividad y rendimiento, mayor compromiso de los empleados con su empresa, una mayor voluntad de colaboración y también oportunidades para contribuir a que las cosas se hagan mejor, ¿no? Nos escuchan más y podemos contribuir con nuestras ideas a que las empresas funcionen mejor. Proponemos también en el estudio un marco, no voy a pararme mucho en él, pero es un marco, digamos, en el cual intentamos definir los distintos niveles, digamos, a través de los cuales la experiencia de la inclusión pasa, digamos, de lo general a lo más específico y viceversa, ¿no? Bueno, es un marco, puede haber otros, pero este es el que planteamos también en nuestro estudio. Y lo que sí vemos o pensamos es que aunque hay un claro business case de la diversidad e inclusión, lo que vemos que todavía las empresas no están sacando el máximo provecho de eso, ¿no? Y yo creo que la pregunta lógica entonces es, y creo que el webinar de hoy o la reunión de hoy pues perfectamente responde a eso, es ¿por qué? ¿Por qué sucede que aunque es obvio esas ventajas, todavía las empresas no siempre son capaces de sacar el máximo provecho? Y vuelvo, digamos, a datos de la encuesta, donde por un lado los trabajadores con unas cifras, como decía antes, relativamente altas, se sienten incluidos, sienten que pertenecen a su organización, a su empresa, pero por otro lado, como aspecto más negativo, no se sienten siempre valorados por quienes auténticamente son en su trabajo, debiendo muchas veces adaptarse para encajar, ¿no? Y eso lo podemos a veces trasladar a la discapacidad, lo podemos trasladar a la orientación sexual, a la pertenencia de alguna minoría étnica, religiosa, etc. Ahí yo creo que son los colectivos que más se sienten en esa situación de no poder ser plenamente ellas y ellos, y sino tener que un poco adaptarse a esas normas más generales que muchas veces predominan en las empresas. Como decía, algunos grupos se benefician menos de la inclusión que otros, son grupos minoritarios,
Pensamos, y eso de lo relevante desde el punto de vista de la discapacidad, que es más difícil para las pequeñas empresas plenamente asumir o tener una buena gestión de diversidad e inclusión. Empresas nacionales, en algunos países en los que trabajamos, la información que nos llega es las empresas internacionales con presencia aquí tienen más capacidad, digamos, de ser diversas e inclusivas. Las empresas locales lo son menos. Creo que en el caso de Argentina y Uruguay yo creo que esto no aplica, pero sí se aplica en otros países. Y obviamente hay sectores económicos donde puede haber más predisposición, más capacidad, digamos, de ser diversos e inclusivos. Un elemento que, como decía antes, nos sorprendió, en general nos sorprendieron que las respuestas en general fueron más positivas de las que nosotros pensábamos. También nos sorprendió que cuando aplicábamos esos factores demográficos, hombre-mujer, persona con discapacidad, sin discapacidad, minoría racial, etcétera, etcétera, orientación sexual, casi no hay diferencias estadísticamente relevantes entre las respuestas de las mujeres y los hombres, personas con y sin discapacidad. Eso también nos sorprendió mucho. El elemento donde más claramente se refleja la diferencia en esa percepción de ser o no incluidos, de estar o no incluidos en las empresas, es el elemento de jerarquía de la persona que responde a la encuesta. En todas las preguntas que aplicamos, y son bastantes, en las que intentamos no solo hacer una pregunta general, ¿se siente usted incluido en el trabajo?, sino también ir desmenuzando los elementos de pertenencia, de percepción, de puedo llevar mi auténtico yo a la empresa. En todas esas preguntas en las que intentábamos ya, digamos, desagregar esa pregunta más general, en todas ellas veíamos claramente que las respuestas a nivel de la alta dirección son bastante mejores que las de la gerencia, digamos los niveles intermedios, y claramente mejores que las respuestas, digamos, del personal de a pie, si me permitís la expresión, ¿no? Y aquí veremos otras cifras en otras de las subpreguntas, digamos, pero digamos, en esta pregunta ya más general de si la persona que respondía a la encuesta se sentía o no incluida en el trabajo, tenemos un nivel muy alto de alta dirección, un 92%, baja a un 86% a nivel de la gerencia media, y se queda en un 76% a nivel del personal de a pie, ¿no? Y eso en su conjunto pues lleva a ese 83% en su conjunto, ¿no? Este es el factor que más claramente diferencia, digamos, hay grandes niveles de diferencia en las respuestas, y obviamente si recordamos que normalmente muchos de los grupos minoritarios están más presentes en los niveles más bajos, bueno, pues hay, digamos, hay cierta relevancia en esta reflexión de que son sobre todo las personas un poco más de a pie las que menos favorablemente piensan que su empresa o organización es diversa e inclusiva. Aquí lo trasladamos eso a otros ámbitos. El titular lo he traducido en inglés, la verdad es que no es una buena traducción, pero bueno, lo que intenta decir esta información es eso, es que el nivel jerárquico de alguna manera tapa algunos de las situaciones menos favorables que todavía mucha gente digamos, experiencia en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de sentirse respetados y un sentimiento de pertenencia en el trabajo, de sentirse apoyados para mejorar su rendimiento, de sentirse valorados a través de las oportunidades de desarrollo y recompensa. Como veis, en todos ellos, siempre la opinión de la alta dirección es significativamente más positiva que la opinión, digamos, del personal de aquí. Y esto, bueno, es lo mismo a nivel de experimentar los beneficios positivos de la inclusión. Ahí también, en general, la respuesta es más baja, es decir, hay una respuesta relativamente alta en cuanto me siento incluido, pero luego ya a la hora de cuando ya bajamos, digamos, a preguntarles más específicamente por beneficios positivos de la inclusión,
En general, la respuesta es bastante más baja, pero también sigue manteniendo, digamos, esa escala descendiente desde la alta dirección al personal, digamos, de pie. En esta parte del estudio, lo que intentamos es reflexionar, es simplificar, digamos, decir, bueno, las empresas en este momento, en esta trayectoria, que yo creo que hay que hablar de eso como trayectoria, esa trayectoria de la diversidad e inclusión, las empresas pueden encontrarse, y es una simplificación obviamente, en 3 posibles estados, ¿no? Y como veis, los beneficios de la diversidad e inclusión van aumentando a medida que, digamos, la trayectoria de la empresa va pasando de la izquierda a la derecha, ¿no? En la izquierda, digamos, los esfuerzos de diversidad e inclusión, probablemente hay todavía una cosa más a la izquierda, que es la empresa que ni siquiera se haya planteado la diversidad e inclusión, ¿no? Pero ya pensando en aquellas empresas en las que ya se está hablando de la diversidad e inclusión, tenemos aquellas que están todavía en fase de cumplimiento. Pues recordar todavía que, como decía antes, el porcentaje más alto de las personas que respondieron dijeron que el motivo principal de su empresa o organización de promover la diversidad e inclusión es el cumplimiento de las obligaciones legales. Es decir, muchas empresas están todavía en esa fase de cumplimiento, donde hay esfuerzos para cumplir con la legislación nacional, y puede haber algunos niveles básicos, digamos, de diversidad e inclusión. La segunda fase la hemos definido como una fase transaccional, donde ya hay un conjunto mayor de acciones de diversidad e inclusión, más allá, digamos, de las obligaciones legales, pero todavía un impacto limitado en conseguir realmente un cambio sistémico, ¿no? Y luego ya la fase, digamos, mejor, donde no muchas empresas han llegado todavía, es lo que nosotros hemos llamado la fase transformacional, ¿no? Hoy en día mucho hablamos de ese contexto, de ese concepto del cambio transformacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vemos que la diversidad e inclusión es parte de la cultura y estrategia de la empresa, está presente en todos los aspectos del ciclo de vida del empleado y en todas las actividades de la organización. La alta dirección es diversa y debe rendir cuentas en diversidad e inclusión. Volveremos a algunos de estos elementos en breve. Entonces, bueno, la misma pregunta de antes, pero un poco más poco modificada, es: ¿hay mucho potencial de mejora? Lo hemos visto, porque nosotros entendemos que la mayor parte de las empresas están o bien en la parte, digamos, de cumplimiento o en la transaccional, obviamente, o en pasos intermedios. Muy pocas todavía están realmente en esa fase transformacional, que es la que realmente maximiza los beneficios de la diversidad e inclusión. Entonces, bueno, la reflexión que nos hacemos es, bueno, ¿qué podemos hacer para ir moviéndonos de la izquierda a la derecha? Entonces, bueno, y hemos identificado 4 principios y un extra que comentaré al final, 4 principios que pueden transformar nuestra empresa. Una es construir la diversidad desde arriba. Eso no significa que no haya que construirlo también desde abajo, pero también tiene que liderar. Nosotros siempre decimos en el ámbito de la discapacidad lo importante que es que la alta dirección lidere claramente desde el punto de vista de comunicación y compromiso cualquier política de discapacidad, que aplica de manera igual a la diversidad e inclusión de manera más amplia. En adoptar un enfoque estratégico y de cambio cultural. Co-crear la responsabilidad compartida y rendición de cuentas. Y centrarse en esa percepción de la pertenencia y, bueno, en inglés se dice individuation, que tampoco sé exactamente qué significa, pero bueno, esa focalización en el individuo que puede traer, y no siempre es capaz de traer a la empresa todo su bagaje de competencias y experiencias, pero a veces, digamos, el entorno no le permite adecuadamente traer todo ese bagaje, todos esos valores y talentos a la empresa. Un enfoque estratégico de cambio cultural puede llevar a mejoras en los empleados, y eso sí, y aquí volvemos a la encuesta. Las preguntas que hicimos, bueno, se sienten más animados y apoyados, más dispuestos a pronunciarse sobre cómo se pueden hacer mejor las cosas, más valorados y experimentan un mayor nivel de bienestar. Y aquí en esta diapositiva intentamos desmenuzar un poco más qué significa un enfoque estratégico y de cambio cultural, ¿no? Empieza obviamente por definir
la diversidad e inclusión como un elemento del ADN, digamos, de la empresa o organización. Es un asunto vital, no es algo que podemos hacer en tiempos buenos, no, hay que hacerlo, es un tema fundamental, tiene que ser medido y monitoreado. No hay un enfoque de café para todos, es decir, hay que hilar más fino, que decir, lo hacemos así y esto sirve para todos, no, hay que hilar más fino en todo eso. La diversidad e inclusión tiene que estar presente en todos los valores y comportamientos, es decir, tiene que permear todo el trabajo de la organización, y obviamente tiene que ser una clara responsabilidad y rendición de cuentas desde la alta dirección. El segundo elemento, diversidad en la alta dirección. Traemos un ejemplo muy claro y bastante estudiado ya también por parte en anteriores estudios, que es el impacto positivo que tiene en el empleo de las mujeres el ver a mujeres representadas en la alta dirección de las empresas, ¿no? Eso es bueno en sí, pero también se traduce, digamos, en esas mejoras, digamos, del resto de trabajadoras de esas empresas, que se sienten más incluidas, mayores niveles de bienestar, más animadas a progresar en su carrera, porque ven que otras mujeres han sido capaces de llegar a la cúspide de las organizaciones, y también obviamente se sienten más ellas mismas en el trabajo, es decir, pueden ser quienes son, no tienen por qué intentar adaptarse a quizá roles más masculinos, que a veces parece que son la norma para tener éxito. Ese tercer elemento, ese tercer principio, digamos, la co-creación, esa responsabilidad compartida y rendición de cuentas en materia de diversidad e inclusión a todos los niveles, ¿no? Se tiene que comunicar la diversidad e inclusión como una prioridad principal y informar regularmente sobre el progreso. La alta dirección tiene que ser la primera que lidere con el ejemplo en esa materia, a nivel de su propia composición y de su propia actitud. Los gerentes, digamos, el nivel medio, también de nuevo, muy importante, tienen que liderar con el ejemplo y crear equipos diversos e inclusivos. Y se espera que todos los empleados, en sus ámbitos de actuación, a todos se les pide, se les exige que lideren con el ejemplo. Y muy importante, cuando se construyan, se pongan en marcha iniciativas que promuevan la diversidad e inclusión, es muy importante que en esos equipos, en esas task force, haya empleados de distintos orígenes y niveles diversos. Es decir, ya los propios equipos que promueven esas iniciativas ya tienen que ser ellos mismos diversos e inclusivos, ¿no? Y eso, como veis, la diapositiva va a llevar a que sea más probable que los trabajadores informen que las oportunidades de decisiones de promoción son justas y transparentes. Los trabajadores van a decir que sus opiniones son requeridas y tenidas en cuenta, y también de nuevo mayores niveles de bienestar. Estoy llegando ya casi al final de la presentación. Este es el cuarto principio del que hablábamos antes, incluir la inclusión en el ciclo de vida del empleado y en la actividad de la organización. También de nuevo esto lleva a mejoras en distintos ámbitos, en distintas de las preguntas que hacíamos a la hora de medir los efectos prácticos, digamos, de la diversidad e inclusión. Y aquí ya termino con un ingrediente secreto en el que se me ha caído la E en el ingrediente, que lo que viene a decir una cosa que decimos siempre en todos los ámbitos, ¿no? Lo que no se mide no se hace, ¿no? O al revés, lo que se mide se hace. Es decir, muy importante esa medición de la diversidad e inclusión y el monitoreo de esos datos. Y no les oculto que esta parte no es más fácil decirla que hacerla. Es decir, tenemos que tener, y es una de las partes en las que tenemos que avanzar también aquí en la OIT, tenemos que ir avanzando más en cómo medimos el progreso, así cuáles son nuestros indicadores clave a la hora de poder medir el progreso y el impacto de las distintas iniciativas que vayamos haciendo en materia de diversidad e inclusión. Con esto termino. Creo que he dejado algo más de tiempo del que me habéis dicho, pero bueno, eso espero. Muchas gracias por la atención, y aquí en esta presentación, que una vez que haya corregido un par de errores ortográficos que he visto ahora al hacerla, os mandaré más tarde hoy mismo y podéis compartirlo con todos los participantes. Y aquí también tenéis el enlace con la versión española
del informe, que también, como decía, tiene también un resumen ejecutivo de unas 10 páginas que, digamos, presenta los mensajes principales, ¿no? Fernando, termino diciendo que esto es un trabajo en progreso, ¿no? Esto es un primer intento que hizo la OIT a la hora de intentar tener una narrativa propia, una narrativa compartida en el ámbito de la diversidad e inclusión, ¿no? Estamos viendo, y como sabéis, por ejemplo, muchas de las personas que están en contacto con nosotros en el ámbito de la red global son las personas que trabajan en discapacidad, pero normalmente también están ubicadas en los equipos de diversidad e inclusión. Todavía, por lo que vemos, hay muchísimo más interés y atención a la diversidad e inclusión, eso lo vemos en todos los sitios, pero todavía no hay siempre un entendimiento común, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado con esto, contribuir a eso. No pretendemos con esto haber definido ya el marco perfecto. Hemos hecho un intento, digamos, de desmenuzar algo más, intentar entender un poco más los factores que están detrás, que hay que hacer, pero yo claramente lo veo todavía como un camino a recorrer, un camino importante, porque, y eso me parece que ha sido una de las estadísticas más interesantes de la encuesta, esa expectativa mayor que los trabajadores tienen ahora a raíz de la pandemia, de que la diversidad e inclusión no es algo que se hace solo cuando la situación económica es boyante, sino algo que realmente es fundamental a la hora de salir de una crisis y tiene que convertirse mucho más todavía en el futuro que ahora en parte del ADN de aquellas empresas que realmente quieren ser competitivas, sostenibles y quieren contar y reclutar y retener al mejor de los talentos, ¿no? Lo dejo ahí, dejo de compartir la presentación y os devuelvo la palabra, Fernando. Bien, Estefan, primero que nada agradecerte muchísimo por este trabajo que de alguna forma resume, obviamente, un estudio que es un insumo, como decíamos al principio, muy valioso, pero mucho más extenso y que creo que estuvo perfectamente compilado como para poder tener los principales datos. Así que agradecido por tu participación, por el tiempo y por el trabajo que nos has dedicado para esta mañana. Si a vos te parece bien, vamos a abrir un espacio para preguntas de algunos minutos. Si alguno de los participantes quiere preguntar, con mucho gusto, a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas de aquí de la plataforma, lo pueden hacer y se le traslado a Estefan. Yo por allí me quedo con un par de consultas que me parece que pueden ser oportunas para ir, como decís vos, avanzando en este tema. Lo primero tenía que ver con que claramente hubo algunos resultados que superaron o que fueron más positivos de lo que ustedes esperaban, de lo que la OIT esperaba, las expectativas que tenían. Pero hubo otros que claramente no fueron lo esperado. ¿Vos pensás que eso fue por un tema de coyuntura, es decir, por el momento en el cual este relevamiento se realizó, o es un tema que hoy, por ejemplo, debería seguir subsistiendo más allá de que la coyuntura COVID o la situación COVID ya fue de alguna manera superada? Sí, es un poco la pregunta del millón. La verdad es que esa pregunta solo la podremos responder bien haciendo una nueva encuesta, ahora ya en época de pospandemia, ¿no? Pero como decía, la consultora que nos ayudó a diseñar la encuesta y también a implementarla en el terreno, ellos sí también se mostraron sorprendidos por el resultado, pero nos dijeron que habían tenido esa misma experiencia, bueno, esa no es la misma experiencia, sino habían tenido una experiencia en las encuestas de satisfacción de los empleados que ellos hacen regularmente con muchos de sus clientes, como en el año 2020-2021, en el pico de la pandemia, eso subió exponencialmente. No he vuelto a contactar con ellos para ver si luego han bajado esas cifras, ¿no? Probablemente el otro elemento, y no sé cómo decirlo sin que suene prepotente, ¿no? Pero también de alguna manera cuando a alguien se le pregunta si se siente incluido, también depende un poco de las expectativas que uno tiene, ¿no? Y me explico, ¿no? Yo trabajo en una entidad como la OIT en la que yo tengo una expectativa muy alta de que la OIT tiene que ser casi perfecta en su funcionamiento. Y como no lo es, pues digamos, mi respuesta normalmente viene a estar en el nivel relativamente bajo de satisfacción. No porque la OIT sea muy mala, sino porque yo tengo una gran expectativa
en cuanto a eso, ¿no? He leído mucho sobre diversidad e inclusión, ¿no? Creo que tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que también hay un elemento ahí de las expectativas que las personas que respondían a la encuesta podían tener, que quizá no siempre estaban al mismo nivel, ¿no? Y eso también de alguna manera puede decir, bueno, pues si mi expectativa es más o menos baja, bueno, pues mi organización la verdad que es buena, ¿no? Tampoco he pensado mucho más en eso, ¿no? Y lo que sí es cierto también es que, y eso es lo que he intentado también presentar, es si haces la pregunta genérica de si te sientes incluido, bueno, en general la gente dice, bueno, pues, hombre, sí, la verdad que sí, ¿no? Cuando ya intentas desmenuzar eso algo más, ahí es donde hemos visto que las cifras van bajando, ¿no? Por lo cual también, y yo creo que de alguna manera lo que eso significa también que todavía tenemos que ir perfeccionando más, y es un poco también el comentario que hacía al final, cómo lo medimos, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que ir reflexionando sobre cuáles son las preguntas que tenemos que hacer para realmente sacar a la superficie los problemas, ¿no? Si nos quedamos en un primer nivel, puede ser que haya un nivel de respuesta bastante positivo, y bueno, nos quedamos todos tranquilos, satisfechos, pensamos que lo hemos hecho bien. No, tenemos que hacer un esfuerzo para ir desmenuzando eso y realmente ir intentando identificar aquellas situaciones y también que pueden ser más relevantes para algunos colectivos que para otros, aunque esta encuesta, como decía, no ha presentado grandes diferencias, salvo en el nivel jerárquico, pero yo creo que todavía tenemos que ir perfeccionando aún más las herramientas que realmente saquen a la luz aquellos elementos en donde las organizaciones todavía, sí, pueden ser diversas, pero no son todavía suficientemente inclusivas. Bien. Antes de pasar a las preguntitas que ya veo por allí que nos están llegando, todas las preguntas que tengan para Estefan, con gusto se las traslado en minutos nada más. A la luz de estos resultados que vimos hoy, seguramente ustedes ya hayan sacado algunas conclusiones, sobre todo primarias. ¿Cuáles considerás vos que son los principales desafíos que tenemos, primero desde la red global de empresas y discapacidad, y segundo las redes a nivel nacional que tenemos por delante a partir de estos resultados? Mira, yo creo que hay varias lecciones, ¿no? Una, tenemos que intentar leer el informe a través de las gafas de la discapacidad, digamos, ¿no? Porque yo creo que muchas de las reflexiones que se hacen son perfectamente trasladables al mundo de la discapacidad, pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo. También diría que nosotros creo que es importante que participemos plenamente en los debates nacionales sobre diversidad e inclusión, ¿no? Nosotros trabajamos en el ámbito de la discapacidad e inclusión, pero también vemos que hay mismo cada vez más debates sobre el tema medioambiental, social y de gobernanza, el tema del reporte, la diversidad e inclusión se está posicionando ahí. Nosotros tenemos que participar como redes que trabajamos específicamente en la discapacidad en esos debates más generales y, entre otras cosas, recordarles a las personas o a las entidades que dicen nosotros somos diversos, nosotros apostamos por esa inclusión, hay que recordarles que la discapacidad tiene que ser un elemento fundamental dentro de eso, ¿no? Porque algunas de las estadísticas que manejamos, no en este estudio, sino en otras entidades, casi venían a decir que solo un 4% de las empresas globales que dicen que son diversas e inclusivas incluyen a la discapacidad en eso. No sé si un 4% o es un 15%, pero luego no es un 80%. Si tenemos ahí un gran reto de posicionar a la discapacidad de manera más fuerte en esos debates, y además siempre también con el reflejo de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, la diversidad e inclusión, ahí nos encontramos con esos otros colectivos que a veces se enfrentan a situaciones de mayor discriminación, sean por mujeres, sean trabajadores mayores, sean trabajadores jóvenes, personas con VIH, orientación sexual. Todos esos colectivos también incluyen a personas con discapacidad, ¿no? Con lo cual yo creo también participar en esas iniciativas de diversidad e inclusión también nos permite a nosotros mismos aplicar una lente de mayor interseccionalidad a nuestro propio trabajo en discapacidad, ¿no? Bien, bueno, voy ahora sí con las preguntas, si te parece bien, Estefan. Por allí nos dicen, se hicieron preguntas, te consultan, se hicieron preguntas en la encuesta relacionadas con vivencias de acoso o discriminación en el marco del CID 190. No, no.
no se hicieron preguntas, digamos, nosotros hemos hecho nuestras otras, de hecho se ha hecho otra encuesta separada, de hecho con Gallup sobre violencia y acoso como un tema, digamos, con su peso propio y con su problemática propia, pero en el ámbito de esta encuesta no fue algo que abarcamos. Entendimos que eso era mejor, digamos, averiguarlo de manera separada que dentro del enfoque de diversidad. Bien, esto tal vez escape un poco a la encuesta, pero va más de lleno a tu experiencia dentro de la OIT y en estos temas. Dice, según su experiencia en la materia, ¿cuáles serían las principales trabas que se le presentan a las empresas para incluir a personas con discapacidad y cómo se pueden superar y lograr una experiencia de éxito? Bueno, esa es una pregunta muy grande. Es casi la pregunta por la que nosotros trabajamos en el ámbito de la red global. Yo creo que diría dos cosas, ¿no? Porque esto da para un seminario de 3 días, ¿no? Pero en general, bueno, primero diría, hay mucho más interés en este momento del sector privado por la inclusión de personas con discapacidad. Lo estamos viendo con el ejemplo de las redes de Uruguay y Argentina, pero lo estamos viendo en muchas otras partes del mundo. Eso es una noticia importante. Las empresas están entendiendo, digamos, la narrativa es una narrativa positiva, no es de cumplimiento legal. Cuando hay cuota y eso sí también, pero las empresas claramente van más allá de un cumplimiento legal porque entienden que las personas con discapacidad aportan talento y beneficios a las empresas, con lo cual, digamos, son soluciones más sostenibles. Probablemente el principal reto que tenemos, y Fernando, hemos también contactado con vosotros para aprender un poco más del trabajo de la red uruguaya en eso, es el ámbito de las pymes, ¿no? La pequeña y mediana empresa. Nosotros tenemos que las empresas un poco más grandes, una vez que están convencidas de que es bueno contratar personas con discapacidad, van a tener la capacidad, con un pequeño apoyo, para ponerlo en marcha, ¿no? La pequeña y mediana empresa hay que buscar mecanismos de mayor asistencia técnica y a veces financiera, y ahí obviamente los poderes públicos tienen que jugar un papel importante, y también obviamente las redes nacionales como las que existen en Argentina y Uruguay. Yo creo que ahí tenemos un ámbito de oportunidad, porque como todos sabemos, es el ámbito de mayor creación de empleo en nuestros países, es el sector de la pequeña y mediana empresa, y ahí pensamos que todavía muchas veces no estamos todavía con el abanico, con el catálogo, digamos, de apoyos necesarios para realmente abrir más ese ámbito. Bien, en el marco de este diálogo esto me da pie para comentarte una noticia que creo que es bien importante, que desde la red de empresas de Uruguay y conjuntamente con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, que es nuestro interlocutor y mandante de la OIT, hemos conformado un equipo de trabajo que comenzó la semana pasada a sesionar con el objetivo, con el propósito de proponer algunas modificaciones a la Ley 19.691, que, entre otras cuestiones, consagra la obligación de las empresas privadas en contratar personas con discapacidad. La ley, como vos sabés, lleva ya 4 años de vigencia, a partir de en este año cumple los 4 años, y del sector empresarial se entendió oportuno generar o proponer al Ministerio de Trabajo, a quien ya se puso también en conocimiento de esta comisión, de algunas sugerencias, cambios o oportunidades de mejora que entendemos que puedan redundar realmente en un cambio efectivo en la empleabilidad, en mover la aguja de la empleabilidad, ya que ciertamente hasta ahora la ley no ha impulsado, por lo menos en la medida de lo esperable, eso. Por tanto, no es desde la perspectiva de afectar derechos, sino que por el contrario es desde la mirada de la empleabilidad, pero de alguna manera el sector pretende, a partir de la red, incidir en esta política pública de manera tal de co-crear, digamos, un nuevo ecosistema, y claramente allí el tema de las pymes, que como vos decías bien, es una realidad muy fuerte y muy gravitante a nivel de Cono Sur, y en particular en Uruguay y en Argentina, en el caso de Uruguay, tengan realmente también esa posibilidad, donde hoy detectamos que existen barreras bien importantes. Así que estarás invitado a que nos acompañes también con tu aporte en esa comisión. Excelente, excelente. Una muy buena noticia. Por allí nos mencionan, te consultan, dice, se menciona en la presentación 3 enfoques: cumplimiento transaccional y transformacional en materia de diversidad e inclusión. ¿La encuesta de la OIT ha relevado la prevalencia de estos 3 enfoques de las empresas encuestadas? No diría tanto como eso, ¿no? Yo creo que ese esquema lo que de alguna manera intenta decirnos es que las empresas, primero que es un itinerario, ¿no? que es una trayectoria.
aquellos que trabajamos en discapacidad siempre presentamos también la inclusión de la persona con discapacidad en el empleo como un proceso, ¿no? Es decir, siempre podremos hacerlo mejor, empezamos con poco y vamos mejorando, ¿no? Con lo cual yo creo que todos esos temas siempre hay que verlos como un itinerario, como una trayectoria, y lo que de alguna manera intenta decir ese esquema es los grandes beneficios de la diversidad e inclusión están al final del camino, y probablemente la mayor parte de las empresas todavía se encuentren en esa primera fase o a medias entre la primera y la segunda. Muy pocas se encontrarán ya en la fase en la que están maximizando digamos, el retorno, digamos, de la inversión en diversidad e inclusión, ¿no? Con lo cual, bueno, es un esquema que intenta un poco simplemente recordarnos eso, ¿no? Que es un itinerario, y que la mayor parte de las empresas, como nos demostraba la pregunta sobre el cumplimiento legal como el principal argumento de por qué estaban haciéndolo, eso obviamente denotaba que la empresa que piensa que lo está haciendo por cumplir con la ley todavía está en esa fase inicial y no está de luego beneficiándose de la mayor parte del retorno, digamos, de la diversidad e inclusión. Admiro tu capacidad de síntesis porque muchas de las preguntas nos van a dar insumos sin duda para charlas mucho más profundas y más extensas en el tiempo. Pero por allí nos preguntan si podrías ampliar la problemática de la inclusión laboral de personas con discapacidad, específicamente en lo referido a lo intelectual o mental, ya que dice son las más afectadas y las empresas optan por incluir a personas con discapacidad motora, entre otras. ¿Qué acciones se desarrollan para fomentar a este grupo que está menos incluido? Sí, bueno, de nuevo la buena noticia es que hay cada vez más empresas, incluso empresas que tienen programas focalizados en el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Nosotros firmamos hace poco la red global un acuerdo con Inditex, la empresa multinacional que tiene Zara y otras marcas famosas, y ellos, por una serie de cuestiones históricas, tienen un especial interés en promoverla. Abarcan toda la discapacidad, pero tienen un interés especial en promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual en los distintos puestos que pueden ofrecer en sus tiendas, en sus oficinas y todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que hay experiencias en muchos países de lo que se llama el empleo con apoyo, es decir, donde personas con discapacidad intelectual normalmente van a requerir un apoyo mayor, al menos en la fase inicial de su incorporación a la empresa, y eso normalmente se hace con la figura de mediadores de empleo, que ayudan a la persona, a su familia, al empleador, a los compañeros de trabajo, a, digamos, crear ahí un entorno que asegure, digamos, que esa experiencia laboral sea exitosa. Justo hoy creo que es el Día Internacional de la Persona con Síndrome de Down. Justo hoy me compartieron un vídeo de la Fundación ADECO, que también en España, que trabaja y que tiene uno de sus embajadores, a Pablo Pineda, que es un activista con síndrome de Down, y justo el mensaje de hoy ha sido sobre el empleo, ¿no? Que las personas con síndrome de Down, con los apoyos adecuados, con la formación adecuada, pueden básicamente hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que, pero es cierto que en ausencia de un apoyo más intensivo, que normalmente tiene que venir con fondos públicos, muchas de las empresas van a optar, también en la lógica de un sistema de cuota, van a optar por personas con una discapacidad física o motora, porque, digamos, les va a parecer más complicado contratar a una persona con discapacidad intelectual. Por eso es importante prestar atención especial. En España, por ejemplo, tenemos el sistema de cuota en el empleo público, que se ha subido recientemente al 7%, creo, o incluso más, y el 2% de ese 7% está subreservado para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Con lo cual, hay modelos y mecanismos que aseguran, que ayudan a eso, pero todavía es cierto que no están lo suficientemente extendidos por todas partes, pero tenemos que seguir en eso. Bien, mencionabas por allí el equipo de ADECO que está presente en las dos redes, la de Uruguay a través de Francisco Mesonero Fernández de Córdoba y la de Argentina a través de Leandro Cazorla, así que trabajamos muy juntos y bueno, seguramente algún representante de ADECO esté en esta charla. Aprovecho también a mandarle un saludo a Eugenia Quintana de OIT Argentina que está participando de tu exposición, Estefan, así que aprovecho enviarle un saludo también y el agradecimiento porque la OIT, la Oficina de Argentina, esté en esta actividad.
Por allí nos comentan y te consultan si el doctor Jorge Sardi dice, si también se ha logrado visualizar a través de qué soluciones implementaron o detectaron en el mundo corporativo en lo atinente a la concreción de la diversidad e inclusión. Me vas a permitir que pase, porque la verdad es que no consigo entender plenamente la pregunta. Si tú la entiendes mejor que yo, te animo a que me la articule, pero no, exacto, la verdad que tal vez le iba a pedir, sí, yo la transmití tal cual está, pero seguramente si puede reformularla, con gusto sigo el orden que tenemos de las preguntas. Entiendo que tiene que ver a partir de las soluciones, o interpreto, pero dejémoslo para que lo aclare, si son las soluciones que implementaron o detectaron las empresas o las personas que respondieron a la encuesta, y si es así, con mucho gusto vamos. sí. Mira, lo que sí puedo decir, no sé si responde a eso, pero yo tengo aquí delante las dos hojas de Uruguay y Argentina, y una de las cosas que preguntamos, que reflejamos en estas hojas por país, digamos, es una hoja por país. A las personas que respondieron de Uruguay y Argentina les preguntamos cuáles eran las 3 acciones principales que según ellos podía marcar una diferencia positiva en cuanto al incremento de la diversidad e inclusión, ¿no? En los dos casos, Uruguay y Argentina, la primera fue que todo el mundo en la compañía fuera responsable y tuviera que rendir cuentas en materia de diversidad e inclusión. La segunda también en la misma en los dos países, más apertura, más apoyo y más acción a la hora de desafiar y eliminar conductas inadecuadas. Entraría incluso casi cercano a la parte de acoso al menos, ¿no? Porque digamos, la violencia ya no es adecuada, la violencia ya es criminal, ¿no? Y en la tercera sí hay una pequeña diferencia. En el caso de Uruguay se habla de mayor oportunidad para valorar la flexibilidad en las horas de trabajo y de dónde trabajar. O sea, claro recuerdo del impacto de la pandemia y todo el debate ahora sobre el teletrabajo y el trabajo remoto. Y en el caso de Argentina se destacaba más esfuerzo en un reclutamiento proactivo de personas provenientes de los grupos subrepresentados, y también apoyo en el desarrollo profesional de las mismas, ¿no? Algo que también decimos siempre en el caso de la discapacidad, no es solo que entren al mercado de trabajo las personas con discapacidad, sino también tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional una vez que están dentro, que sabemos que eso todavía es un reto muchas veces pendiente. Es un deber importante. Bien, por allí te preguntan, es cómo lograr la equidad, igualdad, sin caer en la no diversidad a la inversa. Es decir, mantenernos equitativos sin forzar nada por decretos, leyes, marcos normativos, etc. Bueno, yo creo que, volviendo al tema de discapacidad, siempre uno de los temas que tenemos es la igualdad no se aplica, y creo que es uno de los mensajes también del informe, la igualdad no es ese café para todos, ¿no? O sea, la igualdad requiere de ajustes. En el caso de discapacidad hablamos de esos ajustes razonables, pero nosotros en su día, cuando hicimos una publicación sobre ajustes razonables, de hecho decidimos no limitarnos al colectivo de trabajadores con discapacidad, porque entendemos que personas con obligaciones familiares, personas con VIH, personas, trabajadores mayores, personas de minorías religiosas o raciales, también a veces van a requerir ajustes para realmente sentirse plenamente inclusivos, ¿no? Es decir, no sé, si la empresa tiene una cantina, pues en esa cantina se pueda dar comida sin gluten, vegetariana, pero también kosher. Bueno, es decir, hay claros ejemplos ahí de actuaciones que las empresas pueden hacer que no significa café para todos, pero que realmente reflejan esa voluntad de hacer lo máximo para que todo el mundo, digamos, se sienta partícipe. Entonces, bueno, eso es una igualdad, digamos, que no es la de tratar a todo el mundo por igual, sino realmente a veces situaciones desiguales hay que tratarlas con ese tipo de enfoque, flexibilidad y esa voluntad de hacer los ajustes. Bueno, ese es mi intento, digamos, de responder a esa pregunta. Bien, en el relevamiento sobre inclusión, discapacidad, ¿qué tipos de discapacidad fueron las incluidas? Motriz, sensorial, mental, todas. No hicimos ninguna distinción. Básicamente lo que preguntamos fue en la parte, digamos,
de la encuesta, que es los datos demográficos, simplemente preguntamos a la persona si se autoidentificaba como persona con discapacidad, pero no hicimos ya un intento de subdividir eso en más, porque como decía, era una encuesta general, no era encuesta específica de personas con discapacidad, ¿no? Si lo hubiéramos hecho más específico, obviamente hubiéramos intentado ya desmenuzar algo, eso algo más. Bien, con respecto a la pregunta, Andrea, es muy amplia. Desde ahí tal vez les sugiero que se pongan en contacto, si está en Argentina, con la red argentina y si no con la red de Uruguay, donde sin duda alguna estamos trabajando con las organizaciones y apoyándolas, ya que la pregunta dice, cuando la empresa incluye en su personal la discapacidad, ¿cómo trabaja esta inclusión con el resto de los empleados, sobre todo los de más baja jerarquía? Creo que es muy extensa la respuesta y también el proceso. Por tanto, la invito, si te parece bien, Estefan, a que contacte con nosotros y a partir de allí con gusto tratamos de acompañarlo. Nos preguntan, ¿qué indicadores usan para medir los resultados de diversidad e inclusión? Bueno, justo eso es lo que yo, si recordáis la última transparencia, hablaba de ese principio adicional que es el de la medición. Yo creo que ahí es donde tenemos un gran reto. Yo creo que las preguntas que se han utilizado en la encuesta, si nosotros, por ejemplo, alguna de esas preguntas la incluyéramos en una encuesta de satisfacción general de los empleados de la OIT, nos darían algunas pistas, ¿no? Pero creo que todavía, aparte de preguntas a incluir en una encuesta de empleados, tenemos que, eso que los ingleses llaman los KPI, ¿no? Los Key Performance Indicators, tenemos que tener nuestros indicadores de diversidad e inclusión, sobre todo de inclusión. Diversidad más fácil, ¿no? Porque diversidad puedes decir, bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, etcétera, lo puedes definir, pero luego el reto realmente que tenemos, y es un reto importante, porque yo creo que si no lo medimos bien y si no reportamos regularmente, que también unas sugerencia del estudio, ¿no? Que ese compromiso de la alta dirección de cara a visibilizarlo y de cara a informar sobre el progreso, para poder informar sobre si hay avance o no, tenemos que tener un catálogo adecuado de indicadores que midan ese concepto un poquito complejo que es el de la inclusión, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente en la que tenemos que avanzar un poco más, de tener unos buenos indicadores que midan eso, ¿no? Es una pregunta muy importante también. Bien, vamos por la penúltima, que es la que reformula el doctor Sardi, que dice, sí, tal cual, la pregunta es si se detectaron qué tipos de soluciones o herramientas o sistemas en la práctica lograron cambiar los comportamientos en el management corporativo frente a la necesidad de modificación de los actuales paradigmas. Por ejemplo, y cito un ejemplo, en nuestra organización poseemos soluciones como el teatro corporativo que coadyuva ostensiblemente a estos cambios. Bueno, más o menos con lo que respondí antes, me acerqué a no tengo mucha más información porque ya no hay, digamos, no pudimos hacer en estudio casos prácticos ya de buscar ejemplos de buenas prácticas, eso no lo hicimos, ¿no? Pero creo que sí, que las respuestas en las preguntas, digamos, que mencioné antes, sí creo que da una pista por dónde pueden ir algunas de las iniciativas que según las personas que respondieron a la encuesta podían llevar a tener un mayor impacto en una mejora significativa, digamos, a nivel de diversidad e inclusión. Bien, y la última que dejé para el final, porque me da pie a hablar de otro tema que desde la red estamos promoviendo con nuestras empresas. Por allí Viviana nos pregunta qué herramientas de medición podrías recomendar. Y allí específicamente quería que tuvieras unos minutos para contar sobre la herramienta de autoevaluación que puso en marcha la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, que nosotros ya le hicimos llegar a nuestras organizaciones, que además de obtener un informe con los resultados de la medición, también tienen la posibilidad cierta de compartir estos resultados con ustedes, obviamente con reserva, y aportar un insumo valioso para investigaciones y los relevamientos que ustedes hacen. Así que allí te invito a que podamos compartir esa info. Bien, no, muchas gracias. Sí, eso sería una herramienta para medir específicamente el tema de discapacidad. Es una herramienta, ya teníamos antes una herramienta de autodiagnóstico, pero nos pareció que era mejorable. Entonces nos dedicamos durante un año con algún apoyo externo a ir perfeccionando esa herramienta. Todavía nos queda ponerla en una página web para que, bueno, automáticamente se pueda rellenar y eso genere tal. Pero sí, como decía Fernando, es una herramienta pensada en especial para empresas como las miembros de la red vuestra, que permita a aquellas que lo quieran comparar sus resultados con otras empresas, eso es voluntario obviamente. Pueden también obviamente utilizar esa herramienta para un seguimiento
anual de las mejoras, ¿no? Es decir, cada año voy a rellenar esa encuesta y voy a ir viendo si voy mejorando o no de un año para otro, ¿no? Por lo cual es una herramienta, digamos, es una herramienta de autoevaluación con el tiempo, ¿no? Y también, digamos, lo otro interesante de la herramienta, también directamente crea enlaces con algunas herramientas también que tenemos, o cursos, pequeños webinars en los que determinados temas relacionados con esa área en el que quizá la empresa aún no está todo lo bien que podría estar, puede, digamos, encontrar consejos de cómo ir mejorando a nivel, no sé, del proceso de reclutamiento, a nivel, digamos, del proceso de si la empresa cuenta con un grupo de empleados con discapacidad al cual consulta internamente. Bueno, los distintos elementos que incluye la herramienta de autoevaluación están luego relacionados, enlazados con productos que tenemos de la red que digamos, que dan líneas directrices de cómo ir mejorando en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Estamos bastante satisfechos con la herramienta. Nos queda todavía, como decía, tenerla bien puesta en nuestra página web para que eso se pueda, digamos, rellenar casi interactivamente. Ahora mismo esa parte todavía no está bien resuelta. Muchas gracias, Fernando, por haberla difundido entre vuestros miembros, porque entendemos que es una herramienta útil tanto para una empresa local como para una filial de una empresa global, ¿no? Es decir, también entendemos que eso no está pensado para IBM a nivel central, está pensado para IBM Uruguay, IBM Argentina, ADECO, como te decías. Es decir, está realmente pensado para empresas locales y filiales de empresas globales que operan un país. Y si las empresas están interesadas en compartir esos resultados unas con otras, al menos algunas de ellas, yo creo que eso también enriquece aún más ese proceso, ¿no? Bien. Estefan, yo te quiero agradecer personal e institucionalmente por habernos acompañado en la mañana de hoy. Creo que nos dejaste información de muchísimo valor y en consecuencia de eso también desafíos a corto y mediano plazo bien interesantes para trabajar con la red global, para trabajar desde la red, para trabajar con las empresas de la red y obviamente para no dejar atrás a la sociedad civil organizada, al colectivo de personas con discapacidad con quienes también llevamos adelante nuestro trabajo. Así que muy agradecido porque nos has acompañado en la mañana de hoy. No va a faltar oportunidad de volver a convocarte para otra instancia. Siempre encantado. Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto haber compartido la mañana de hoy. Los invitamos a seguir en línea, comunicados con nosotros a través de este ciclo Derribando Barreras. Por allí estoy compartiendo en el chat el sitio web de las redes de cada país para que si quieren puedan comunicarse con nosotros y obviamente acceder no solamente a esta información, sino a otras herramientas y procesos que venimos llevando adelante con las organizaciones. Nos acompañó Stefan Trommel, especialista senior en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias a ustedes por estar ahí, que tengan una buena jornada.